necesito sí haber determinado lo que sería la base de cada dovela, P sub I, por decirlo así, ¿ya? Necesito también haber determinado lo que sería, ¿ya? La parte de la altura promedio, ¿ya? H del suelo sub I, como solo tengo uno, para el ejemplo, tengo esto, ¿ya? El valor de este alfa sub I, ¿ya? A partir de estos condicionantes ya vendrá el valor del peso de la dovela, W sub I. Y una vez que tenga el peso de la dovela, ¿sí? Ya podré establecer cuáles de estas dovelas son las dovelas que están en estado activo y cuáles de estas dovelas son en estado pasivo. ¿Qué me ayuda a establecer esa condicionante? Haber utilizado, ¿sí?, un eje de referencia, ya en lo que inicialmente estábamos estableciendo, ya nosotros bajo este criterio. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí a establecer. Ya. Aquí, ¿sí? Les había dicho, necesito yo ayudarme de este eje promedio, ¿ya? De este eje promedio que tengo aquí, necesito ayudarme para poder sacar el ángulo alfa, cuál es el positivo y el negativo, y ya sé las condiciones de estados para mi análisis. Eso tengo que tomarlo en cuenta. Bien, de esto que teníamos, ¿ya? Entonces, vamos a ir sacando, ¿ya?, ciertos parámetros. Entre ellos, ¿sí? Entonces, será, ¿ya? Bueno, les había dicho, primero, yo voy a hacer, por decirlo así, la iésima dovela, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de acuerdo al dibujito que hemos hecho, perdón, para que no sea tan... Entonces, esta es parte de la pendiente. Esta es una, por decirles así, la base menor. No sé, por decirles la base mayor, ¿sí? ¿Ya? Y esto es un pedacito que puede exagerar lo que está un poco redondo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, los criterios que necesitábamos son esta P sub I. Hemos encontrado lo que es la altura promedio, ¿sí? Esta altura promedio, ¿sí?, es la que tenemos que proyectar acá. Y esta es H sub I. Como solo es un suelo, generalizo, ¿ya? Esta es mi H sub I, ¿ya? Tengo mi B sub I y les había dicho que una vez que hayamos trazado los radios o hayamos hecho unos radios, ¿sí?, desde lo que tiene que ver, ya, el centro hacia la mitad, podía establecer mi ángulo alfa, que mi ángulo alfa, ¿sí?, vendría a ser, si yo proyecto también este ángulo que está acá. Ya, para sacar lo que tiene que ver el peso de la dovela, necesito que esto sea igual al área por, ¿sí?, el espesor, donde este espesor siempre se hace por cada metro lineal. Y en este caso, por el peso específico en las condiciones en que se encuentra, ¿sí? Por lo general, aquí en este caso, considerémoslo como peso específico saturado.
¿ya? Esto entonces va a ser igual a lo que teníamos, ¿sí? De el ancho por la altura promedio por 1 metro lineal, ¿sí? Y por lo que tiene que ver en este caso el peso específico saturado. Esto vendría a ser el peso de cada dovela. Esto necesito, ¿sí? Ya. Para sacar el ángulo alfa lo pueden sacar de muchas maneras. Si quieren, una es leyendo directamente en lo que teníamos aquí. Otra sería, ¿sí? Si ustedes, por decirles, ya hacen en este caso lo siguiente. ¿Ya? Como han trazado, ¿sí? En este caso, la altura promedio, yo también puedo, ¿sí? Hasta donde llegue la altura promedio, encontrar, ¿ya? Un valor X. Este valor X, ¿sí? Que tengo aquí, y solo lo voy a llevar a la parte de acá abajo. Y proyectarlo aquí. Este valor, que viene a ser el valor que habíamos determinado, ¿sí? Por decirles, ¿ya? Desde lo que tiene que ver en este caso, el centro, ¿sí? Este también viene a ser alfa. Y este de acá también viene a ser lo que es alfa. Y si se dan cuenta, ¿sí? Ya, este es radio. Por lo tanto, ¿sí? El valor de alfa también lo puedo hacer, ¿sí? Si utilizo la función, en este caso, bueno, ya simplemente miden la distancia de aquí hacia acá, ¿ya? Tienen el radio y pueden sacar el valor de alfa. Otra manera de sacarlo. Ya, entonces, para las novelas, yo necesito entonces que me diga, no me acuerdo de quién tomé. ¿Puedes repetir lo del alfa? No lo entendí muy bien. A ver. Ay, ya, perdón, disculpe, casi pensé que había hecho un error aquí. Ya. En esta de aquí, ¿sí? Ya. Este es mi ancho B, voy a llamarle B4 porque es de la novela 4, ¿sí? Mi ancho B4, ¿sí? Y esta es mi altura H4, ¿sí? En este B4, se supone para sacar esto de aquí, esto es B4 partido por 2, esto es B4 partido por 2, ¿sí? ¿Ya? De aquí hacia acá, ¿sí? A esta distancia X. Y de aquí, como estos son radios, ¿sí? Este de aquí es el radio, yo puedo sacar, ¿sí? Y yo sé que seno de alfa es igual, mire, esto es alfa, seno de alfa es igual a X sobre el radio. Por lo tanto, alfa es igual a arcoseno, ¿ya? De X sobre el radio. Esa distancia, si la miden de donde hicieron centro hacia acá, y pueden sacar el valor de alfa, ¿sí? ¿Me hice entender ahí o no? Sí, ingeniera, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, lo que les decía, necesito por favor que me ayuden. Tengo la novela 1, la novela 2, la 3, la 4. Necesito, Ariana, creo que tomé sus datos. Necesito por favor que me dé los datos de la base de SUDI para la novela 1. Necesito que me ayude ya, con los datos de lo que tiene que ver la altura, ¿sí? H SUDI para las novelas, los valores de alfa SUDI para cada novela. ¿Sí me ayuda? No tiene que ser tan exacto, sobre lo que más o menos trabajó, ¿sí? La base 13.5 es de todas. ¿Todas tienen 3,5? Sí, las dividí en Ya, según salió.
13 Pero puntos. solo ojo, ¿sí? Pueden dividir como ustedes quieran, no todas las bases tienen que ser iguales, puede por decirles, ¿ya? Puede que consideren lo siguiente, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, ¿ya? Puedo tomar, ¿sí? Una sola dovela hasta aquí, luego puedo hacer una más pequeñita y luego simplemente una dovela hasta que me llegue hasta acá y luego esta de acá. Lo que sí es cierto, ¿sí? Es cuantas más divisiones o cuantas más dovelas tenga, mejor, ¿sí? ¿Ya? Es la aproximación al factor de seguridad, ¿sí? Cuantas más dovelas tenga, mientras más divida, en este caso mi talud de corte, ¿ya? Por la geometría le estoy diciendo, ¿ya? Mientras más dovelas tenga, mejor. Es como ustedes volvieran a lo que era, llamábamos el análisis numérico para determinar, por ejemplo, si lo que era el integral, ¿sí? O el área, en este caso, bajo la curva. Mientras más dovelas tengan, mejor determinan, en este caso, su área, ¿ya? Ya, entonces, 3,5 cada una, ¿ya? 13.5, ingeniera, metros. 3,5 metros, perdón, si tiene toda la razón. 13. ¿Es 13? 3, ya, perdón. 13, 13, ya. Bien, tenemos esto. Por favor, si me ayuda con las alturas. De la dovela 4 es 12 metros. 12 metros. De la 13 es 22. 22. De la 12 es 16. 16. Y de la 1 es 7 metros. 7. Bien, tenemos esto. Ahora sí, si me ayuda por favor con los alfa. ¿Ese le hago por el método que nos explicó? Sí, si usted quiere para que se haga mucho más rápido o si usted quiere con un transportado, le pueden simplemente leer, así como ese día les decía yo. Casi sí le saqué los alfa que están ahí, pero marcados desde el eje de O. Desde el Es eje lo mismo, rojo. es exactamente lo mismo. Aunque no lo crea, le va a salir exactamente lo mismo. Ahí me salió 22 grados. A ver, vamos por partes. ¿De qué dovela me está dando? De la novela 1 es 22. De la dovela 1, 22, pero es menos. Sí. Ya. De la De la dovela 2 2, es menos 2 grados. menos 2 grados, ¿ya? De la 3 es 21 grados positivo. 21, ¿ya? Y de la 4 es 50. Ya, 50, ya. Ya tenemos. Ahora sí, con esto, sí, ya le voy a pedir lo siguiente, ¿sí? Entonces, por favor, con esto que tenemos aquí, necesito que me ayude a determinar, en este caso, sí, ya lo que sería el peso de las dovelas, ¿ya? Entonces, tenemos el peso específico, en este caso del suelo, ¿sí? Por 1 metro, por lo que sería la altura, en este caso promedio, y por la base. Cuando tenga todos los datos, me ayuda, por favor, con este valor. Fluctuantes en las dovelas, y esto multiplicado por el coseno, ¿sí? De cada uno de los ángulos, ¿sí? Considerados para las dovelas en particular, y todo esto multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interna, el radio que habíamos considerado por la cohesión efectiva, y todo esto dividido igual mismo, de la misma manera, perdón, para la sumatoria, ¿sí? Del peso de las dovelas que se encuentren ahí
condicionadas a la carga que están soportando, es decir, más la carga si es que hubiera la carga, y todo esto multiplicado por el seno del ángulo alfa. Dependiendo de la dovela a cual corresponde. Ya. Para ello, ¿sí? Entonces, ya yo necesito que me ayuden con lo siguiente. ¿Cuánto vale este valor que le he puesto aquí como teta, un poquito respetando lo que dice la literatura de Brajadas? ¿Cuánto, si me puede ayudar con ese valor de teta? Aproximadamente, no tiene que ser exacto porque todavía estamos haciendo un ejercicio. 108 grados, más o menos tengo ahí. Ya, 108 grados. Ya, entonces, y aquí quiero un ratito que me consideren esto. Para nosotros, en el gráfico, ojo con esto, no vayan a totalmente a escribirlo literal. Para nosotros, teta es 108 grados, pero solo porque me regí a lo que dice el texto de Brajadas, ¿sí? Ya. Para el cálculo de las fallas, este valor viene a ser 2 teta, 108 grados, pero para nuestro cálculo esto tiene que ser en radianes. Así que este valor, por favor, transfórmelo a radianes. Esto, ¿sí? Llévelo a radianes. El radio ya lo han de haber determinado, ¿ya? Y eso simplemente para luego que lo reemplazaran a fórmula. ¿Ya? Debemos de sacar, como no hay carga, esto se hace cero, esto se hace cero. Ya, ayúdenme con algo. Les di cohesión. No, ingeniero. Ya. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que la cohesión sea, eh, Dije, ¿sí? ¿por qué dijo que 2 teta igual era 108 grados? Ah, es que eso le decía Ariana. Solo por el texto de Brajadas, ahí les habla de teta, ¿sí? ¿Ya? Pero aquí para la fórmula de fallas circulares, ese valor en realidad es 2 tetas, ¿sí? Ah, ya, gracias, sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a determinar el factor de seguridad, ¿sí? ¿Ya? Con una cohesión de que esto, digamos que sea de, el ángulo de deflexión, por favor, ¿de cuánto les di? De 15 grados, ingeniero. 15 grados. 15 grados, ya. 15 grados quiere decir que es un suelo cohesivo más que friccionante, así que cohesión vamos a decir que esto es de 30 kilopascales. Ya. Entonces, ahora sí, ya. Por favor, esto, sáqueme W coseno de alfa sudi, sáquenme también el valor de W sudi seno de alfa sudi. Y luego me ayudan con la sumatoria de estos valores.
Ingeniera, el primero sale 1717.33. 1700, perdón. 17.33. Gracias. El siguiente 4231.02. El siguiente 5434.56. El siguiente 2040.98. Y la sumatoria sale 13.423.88. Tan amable si el valor con la función seno. No se olviden lo que les había dicho en la clase pasada. Hay que respetar el Primero sale menos 693.85. El segundo menos 147.75. El tercero 2086.13. El cuarto 2432.34. Y la sumatoria queda 3676.88. perdón, 3600. Sí, 3676.88. Espero que esté bien, disculpe, escuché entrecortado. Sin generar ese mismo era el valor. Ya. Entonces, estos valores son los que tenemos, sí, en este caso de lo que ustedes ya han calculado, ¿sí? Ya. Entonces, como le decía, este valor, por favor, necesito que lo transformemos a radianes, ¿sí? Ya, y con los datos que ustedes tienen aquí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Uno, la fórmula que estamos aplicando, y eso que por favor quiero que lo tomen en cuenta, la fórmula que estamos aplicando, por favor, es, tengo un solo suelo, y por lo tanto, la cohesión, ¿ya? No la puedo tomar de manera general y no es específica para una dovela, es para todas. Igual criterio de la cohesión también se establece para el ángulo de fricción. Es un suelo homogéneo, por lo tanto, ¿sí? No afecta, en este caso, el que, ¿sí? ¿Ya? Se considere simplemente a esta sumatoria por el valor de la tangente del ángulo de fricción interna. ¿Ya? Entonces, el valor que hemos calculado, ¿sí? Serían los 13.423,88. Lo vamos a multiplicar en este caso, ¿sí? Ya, por la tangente del ángulo de fricción interna, es decir, 15 grados. ¿Ya? Porque es un solo suelo homogéneo y directamente la sumatoria por esto. ¿Ya? Más, una vez que ustedes, por favor, transforman este valor de aquí, ¿ya? Entonces, ese valor en radianes, ¿ya? Hay que multiplicarlo, ¿sí? Por el radio, ¿ya? Y por la cohesión, ¿ya? Dividido para Ariana, si me ayuda, ¿cuánto fue el valor de el radio? Yo le veo. Mm, 34 metros. Ya, entonces habría que simplemente multiplicarle por 34.
Recuerden que esto estaría en kilonewtons, esto también estaría en kilonewtons. Uno punto cinco sale. Sí, compañero, a mí también sale ese resultado, 1,5. Ya, 1,5. Este factor de seguridad es adimensional. ¿Ya? Bien, entonces hemos encontrado haciendo esta división, ya se puede decir considerando un ancho de dovelas iguales, ¿ya? Y simplemente hemos considerado 4. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría, sí? ¿Ya? Si yo quisiera establecer la seguridad de esto, pero con la seguridad, por decirles, en este caso, mínima, o qué pasaría si esta cohesión, ¿sí? Es incluso hasta más baja, ¿ya? ¿Sí? Quiero que hagan esto, pero por ejemplo, con una cohesión, ¿sí? Que sea de, vamos a dejarla que sea de 17 kilopascales. Con 17 kilopascales, calculen el factor de seguridad, ¿ya? Calculamos, 1.27. ya. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que les decía yo, es muy importante establecer entonces qué datos de resistencia cortante yo tengo para en función de ello, pues, sí, prácticamente determinar este factor de seguridad. Ahora simplemente hemos considerado un suelo, sí, en este caso que tenga, ya, un solo suelo, en este caso, ya, homogéneo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿ya? Y quiero que por favor, en unos 10 minutitos, ¿sí? Vamos a intentar jugar con este mismo ejercicio, ¿sí? ¿Ya? Pero con el programa Geo Studio. Y para el día lunes, en cambio, vamos a hacer la metodología, en este caso, de Selenius y Visual, porque es un poquito más larga, ¿sí? ¿Ya? Para que ustedes vean, en este caso, ¿sí? Esta diferencia. Van a ver que posiblemente el factor de seguridad cambie, ¿sí? ¿Ya? Para el programa, ¿sí? Porque en el programa ya considera, ¿sí? Lo que sería las ecuaciones de Bishop, de Jambu, de Morgenstern, el de Spencer, el método de Bishop. Y luego lo comparamos, ¿sí? Con lo que nos salga, en este caso, con estos datos, ¿ya? Entonces, sí, como les decía yo, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿ya? Y luego comenzamos a trabajar, en este caso, con el programa, ¿sí? Entonces, para ver cómo nos va haciendo esta modelación. Preguntas hasta este momento. Ingeniera, se me entrecorta un poquito en lo que explicó la división de las dovelas. Decía que estas pueden ser, se las puede dividir no todas con una misma medida. Exacto, ¿sí? Para la división de las dovelas, ¿sí? ¿Ya? Yo mientras tenga, por decirles, un talud, ¿sí? Mientras más divisiones tenga, mucho mejor, mucho mejor. Si yo tengo un talud, ya, que con esta geometría,
¿ya? Y de acuerdo a mi criterio, ¿sí? Yo establezco, y eso es lo que justamente quiero que hagamos con este programa, se establece una especie de una malla, ¿sí? De centros, ¿ya? Una malla de centros. Pero eso siempre lo hacemos nosotros en función de lo que vemos en campo, ¿ya? Entonces, en esta malla de centros, ya, yo ¿sí? Ya de mi zona de estudio y en función, digo, de esto, yo digo, yo creo que para mí, a mi criterio, ¿sí? El factor de seguridad, el círculo probable de falla, ¿sí? Va a ser, ¿sí? Por decirles esto, ¿ya? Y eso es lo que yo intento que incluso sea lo más pequeño para mi diseño inicial, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pues decía yo, la vez pasada comenzaba con el análisis a corto plazo. Con esto, ¿sí? Yo comienzo a establecer entonces, ¿sí? Ya una división de dovelas. Mientras más dovelas tenga, mejor. No necesariamente tiene que ser del mismo ancho. ¿Ya? ¿Ya? Y de estas, ¿sí? Suponiendo que tenemos, voy a exagerar un poquito y eso es lo que vamos a intentar luego hacer, por eso quiero una salida de campo. Digamos que tenemos una estratigrafía así, y digamos que tenga una estratigrafía así, ¿ya? Con estas condicionantes, yo tengo, ¿sí? Un suelo 1, tengo un suelo 2, tengo un suelo 3, lo que visiblemente tenga ya de mi exploración, ¿sí? Entonces, yo hago sondaje, hago otro sondaje, ¿ya? Y hago, por decirles, otro sondaje. Y aquí saco el log de perforación y digo, bueno, aquí tengo ya a roca, aquí tengo arena, aquí tengo, parece ser una arcilla limosa, ¿ya? Ya, y de aquí saco estos datos de la cohesión, ¿sí? El ángulo de fricción interna y lo que tenga que ver con el peso específico, que esos datos necesito yo para mi operación. Fijándome en la parte de arriba, que es de esto de acá, yo digo, bueno, con esta estratigrafía que yo tengo, ¿sí? Ya, voy a plantearme ahora sí, en este sentido, analizarla. Voy a tomar, ¿sí? Ya, por ejemplo, esta dovela de aquí. Como yo hice una exploración, este sondaje ya me dice que litología tengo una parte de acá arriba, este sondaje de aquí me dice también con mejor aproximación, que es lo que tengo acá abajo. De esta, que la he llamado la iésima dovela, ¿sí? Yo voy a sacar todos los parámetros que necesite para poder, en este caso, establecer las condicionantes para el análisis. Bien, esta dovela, voy a exagerar en escala, ¿sí? Tiene esta geometría, ¿ya? Y resulta, y no solo es para generalizar, que por aquí hay un suelo. Y voy a exagerar un poquito más. Y voy a decir, encontré nivel freático. ¿Ya? Y este nivel freático, digamos que viene así. Aquí tiene un gradiente hidráulico. ¿Ya? Entonces, lo interpreto acá también. Y voy a comenzar a hacer mi análisis siguiente. A la mitad del ancho de dovela, trazo mi altura promedio. Aquí tienen dos consideraciones. Suelo 1, suelo 2, y por último nivel freático.
¿Qué alturas tienen? Tienen una H del suelo 1. Tienen una H de un suelo 2. Y por último, tienen una H de agua. Aquí, para sacar el peso de la dovela, diésima, ¿sí? Tengo peso específico del suelo 1, ¿ya? Por esta de aquí, bueno, dependiendo de la fórmula que voy a utilizar, por la base 1, ¿ya? Por la altura del suelo 1 y por 1 metro. Más tengo peso específico del suelo 2 por el ancho de la dovela, por la altura del suelo 2, eso quiere decir que tengo esto por 1 metro, que va a multiplicar al peso específico del suelo 1 por la altura del suelo 1 más peso específico del suelo 2 por la altura del suelo 2. Esto para mi décima dovela. Aquí les puse el nivel freático, pues entonces aquí empieza a actuar la presión intersticial, peso específico, en este caso del agua, por la altura del agua. Esto es para presión intersticial en la décima dovela. Así se hace en esas condicionantes. Por eso, vuelvo y repito, necesitamos estudiar y entender los suelos. Necesito entender el comportamiento de los suelos también para saber qué tipo de sondaje lo voy a hacer, con qué equipo y qué tipo de ensayo necesito para condicionar la presión intersticial, la presión de poros. Me estoy alargando un poquito más allá a lo que sería ya la metodología de Bischoff y de Fellenius. Aquí todavía falta algo más, el de Spencer y el de Bischoff riguroso, donde ya entra otro factor adicional que es el R sub U. Los anchos de las dovelas son, perdóneme, discúlpeme, Ariana, le interrumpí, me decía. Tenía una duda. ¿Sí? Con respecto al círculo de falla, Ya. ¿cómo determinamos que salga de esa forma? Ay, ¿cómo le explico? Eso es experiencia. Por eso decía, necesitamos conocer los suelos. ¿Ya? Y para poder determinar este círculo, ¿sí? Este círculo, ¿ya? De deslizamiento, un poquito por eso quiero jugar con el programa, pero sí necesitamos una salida al campo para decirles, miren, con esta geometría que tengo que tiene el talud, con esta tipología de suelos, lo más probable es que comience en cabeza. Esto viene a ser un círculo de talud o un círculo de cabeza, ¿ya? Pero, ¿sí? Si yo veo y analizo qué es lo que, ahora sí, desde mi punto de vista, yo miro aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿sí? Eso me dará una idea a mí tentativa, ¿sí? ¿Ya? De en realidad, y establezco que mi círculo probable de falla es este, ¿ya? O es este, o por último, es esto. Por eso es importante siempre recorrer
todo, todo, o sea, no simplemente yo veo, he visto que por decirles, en la vía de integración hay un deslizamiento de talud que más o menos tiene una longitud se proyecta en unos 10 metros. Yo no tengo que simplemente ver lo que se proyecta en los 10 metros, yo tengo que recorrerlo. Tengo que subir al talud hasta la parte de arriba, recorrerlo, ver si hay grietas de tracción, hasta dónde se desarrolla, ver si hay, por ejemplo, lo que podría ser, si en este caso el divorcio, ya las líneas divisorias, ¿sí? Que se dejan marcadas con función de la precipitación, ya recorro al pie, ¿sí? Para ver si hay zonas de abultamiento, si tal vez, digamos, está la vía, en este caso, si es una talud carretera, o por decirles, ¿sí? Si la vía está levantada, hasta dónde está levantada, hasta dónde se dibuja, ¿sí? Posibles fallas, y ahí, entonces, para mí, lo mejor es si hago más grande ese círculo o si lo hago más pequeño. Para esa incertidumbre, ¿ya? Mucho me ayuda cuando yo hago un análisis o una simulación numérica más allá del método de equilibrio límite. Pero el equilibrio límite, de todos modos, se condiciona mucho también a la tipología de suelo que se tiene, ¿sí? ¿Ya? Y a lo que visualmente yo dije en campo, este es un modo de falla, ¿ya? De un deslizamiento traslacional. O este es un modo de falla de un deslizamiento, ¿sí? Flujo. Es un flujo, ¿sí? Ya, por decirles, ya, tal vez sea un flujo seco, ya, sea un flujo húmedo, todo depende, ¿sí? Ya, de qué tanto conozco yo del suelo. Por eso les decía yo, lo mejor es que si, por ejemplo, vamos a la vía de integración, ahí hay muchos, muchos deslizamientos y de todo un poco. Hay rotacionales, hay traslacionales, hay flujos, hay también lo que son flujos de detritos, ¿sí? Hay muchos, pero sí es importante en este caso intentar reconocer la tipología de suelos que se tiene. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, pues, ingeniera, muchas gracias. Bueno, como el tiempo es mi peor enemigo, no voy a hacer pausas directamente. ¿Ya tienen instalado el programa? Sí, ingeniera, por mi parte sí. Sí, ingeniera. Ya, entonces voy a dejar de compartir esto y vamos con